Buenas noches. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta noche. Grandemente, la bendición de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para afirmar, aclarar, darle orden y forma a todas aquellas cosas que de alguna manera ya sabemos, pero que necesitamos entenderlas ordenadamente, necesitamos conocerlas ordenadamente. Así que para eso estamos esta noche, para estudiar la bendita palabra de Dios. Entonces, estamos aquí esperando, ya la primera persona se reporta, Dios le bendiga, esperando que los amados hermanos que nos siguen en este estudio y suelen siempre reportarse, algunos no lo harán, pero es una bendición cuando se reportan porque a uno que está dando el estudio, eso le da un poco de motivación saber que tengo otros hermanos, por decirlo así, al otro lado de la pantalla, con los que estoy compartiendo la palabra del Señor. Y entonces se siente uno en esa compañía espiritual. Y creo que los hermanos se sienten muy contentos también, se sienten muy alegres cuando nos saludamos unos a otros, ¿verdad? Y si usted nunca ha puesto, siempre ha estado de una manera incógnita, no ha puesto allí su saludito o algo así, y en algún momento Dios le motiva a hacerlo, será una bendición enorme. Entonces, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro maestro. Gloria al Señor por Jenny, que ya la veo por allí, y algunas otras personas. Gloria a Dios. Alice también está por allí. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dios bendito y precioso, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos brindas en esta noche de venir ante tu palabra. Espíritu Santo, muéstranos las maravillas de Cristo y háblanos de las maravillas de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Linda, por ahí la veo también, Dios la bendiga. Mis hermanos amados y queridos, bendiciones, Jenny, Carmen, Dios les bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios. La bendición de Dios esté sobre sus vidas. El martes pasado estuvimos hablando de Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? Que entre todas las cosas, no solamente que Él es eterno, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que desde el principio y de la creación y antes de la creación, Él existía porque es la segunda persona de la Trinidad. En nuestro único y soberano Dios coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eh, esta segunda persona de la Trinidad toma el nombre del Hijo de Dios en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo. Y la razón principal, entre todas, una de las razones principales, es que Dios era su verdadero Padre. Dios le engendró. Dios le engendró en el vientre de María, virgen. Ella concibió siendo virgen por obra del Espíritu Santo. Y desde un principio se le dijo, el santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Por eso es que cuando Jesús, decimos Jesús Hijo de Dios, estamos reconociendo que hay un sentido único, exclusivo, singular, verdadero, en el cual el Señor es Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, y ese sentido único, singular y verdadero, eh, en el cual el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, es porque Dios Padre le engendró. Nosotros somos llamados hijos de Dios porque creemos en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, por el nacimiento de nuevo,
pero en un sentido único y especial, Jesucristo es el Hijo de Dios verdadero. En esta noche vamos a estudiar cómo la muerte de Jesucristo fue parte del plan de Dios Padre para que nosotros experimentáramos la salvación, y unas palabritas ahí muy importantes, una palabrita muy importante que es redimir, que significa rescatar. Entonces, vamos a estar viendo varias palabras que aparecen traducidas en la Biblia, aparecen traducidas y que se traducen por redención, redimir o rescatar. Y eso es algo que el Señor hizo con su muerte en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, resucitó gracias al Señor, pero murió en la cruz del Calvario, cumpliendo un plan eterno, un plan trazado desde la eternidad, desde antes que el hombre existiera. ¿Qué diríamos? Desde antes que el mundo fuera creado por Dios. Dice la Biblia que desde antes que el mundo fuera creado por Dios, desde antes de la creación, Dios había destinado a su Hijo como un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado para la salvación del mundo. Entonces, desde antes que Dios hiciera el mundo, desde antes de cualquier cosa, antes de que existiera el hombre, Dios había trazado un plan en el cual su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, iba a ser engendrada, iba a entrar en este mundo de una forma sobrenatural, por un nacimiento sobrenatural. Iba a ser llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, y iba a tener que dar su vida, morir. ¿Para qué? Para rescatarnos, porque sucede que nosotros nacemos con una condición pecaminosa heredada de nuestros padres Adán y Eva. Nacemos con una condición pecaminosa y somos pecaminosos. Siempre tenemos la tendencia a pecar y a hacer lo malo. Y entonces estábamos bajo la esclavitud del diablo, en primer lugar bajo la esclavitud del diablo, pero en segundo lugar estábamos bajo el juicio de Dios, porque el pecado es una ofensa directa contra la santidad de Dios. Y entonces estábamos con una carga de ofensas tremendas ante Dios Padre. Florcita, Dios la bendiga. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras deudas. Nuestros pecados son una deuda contra Dios. Entonces el pago que Cristo realizó, su vida que la dio, fue para saldar esa deuda que nosotros teníamos con Dios Padre. Una vida pecaminosa, una vida apartada de Dios, una vida que nace en pecado, es una vida que ya tiene una deuda con Dios. Llamita, bendiciones, ya tiene una deuda con Dios. Y al tener una deuda con Dios, no podemos acercarnos a Dios porque somos pecadores y Dios es santo. Entonces, su Hijo Jesucristo viene a este mundo como parte de ese mismo plan de Dios, ¿verdad? Dios, siendo justo, no puede pasar por alto nuestra pecaminosidad, pero también, siendo Dios todo amor, envía a su Hijo para que su Hijo pague ese precio, esa deuda que tenemos con Dios. Por eso muchos decimos, ¿verdad? Jesucristo nos libró vino a librarnos de las obras del diablo, y eso es cierto. Pero hay teólogos que dicen que también Jesucristo nos libró de Dios, vino a librarnos de Dios. Y eso suena extraño, suena raro, pero es una realidad, porque teníamos una deuda con Dios y Jesús vino a pagar esa deuda para que nosotros tuviéramos la libertad de entrar a la presencia de Dios, de que Dios fuera nuestro Padre, de ser parte de la familia de Dios, de salvarnos y por ende ser libres también de
todas las ataduras y estrategias del maligno. Entonces, 1 Pedro, capítulo 1, vamos a ir a la Biblia y ojalá y usted esté siempre apuntando, subrayando estos versículos tremendos. 1 Pedro, yo creo que lo van a encontrar primero ustedes que yo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Carlitos y Liliana, Dios los bendiga. 1 Pedro 1:18. Vea qué versículo más precioso. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué cosa tan tremenda. Mire, cuando yo comparto estos versículos, ojalá usted experimente parte de lo que yo experimento, pero a mí se me pone la piel de gallina porque es tremendo lo que Dios nos revela en su palabra. Entonces observe, hermanos, que nosotros estábamos en una condición tremenda, la humanidad estaba en una condición terrible, con una gran deuda ante Dios, porque cada pecado es una deuda ante Dios. Y además de eso, atados por las tinieblas satánicas y además atados también por una vida vana que nos transmitieron nuestros padres, ¿verdad? Entonces dice, sabiendo que debemos de saber que fuimos ¿qué? Rescatados. Esa palabrita en griego ahí tiene una palabrita rara, lutrón, ¿verdad? Lutrón es una palabrita que se puede traducir como redimir o rescatar, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. José Joaquín, Jesús nos libera del juicio y la ira de Dios. Claro que sí. Hay una hermana querida, una anciana, misionera. Por cierto, hace poco salió en un programa en Canal 7 y ella siempre dice, y con mi esposa, que es lo que más, con la que más habla, una hermana como de 80 y resto de años ya, misionera, le dice, Cinia, Dios está pero enojado con los impíos, está pero sumamente enojado con los impíos, siempre se lo dice. Y tiene razón, porque la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Dios está airado todos los días contra el impío. Y también el Evangelio Juan revela que la gente no es que se va a condenar, es que ya está condenada. Ya está condenada por no creer en Cristo Jesús. Entonces así lo dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, allá en el capítulo 3, cuando empieza a hablar de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Vea qué cosa tan tremenda. Entonces, el mundo está en condenación, no es que se va a condenar, es que está en condenación. Y si el impío muere en ese estado, va directo a condenación eterna. Entonces, cuando una persona se convierte y cree en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Sale de ese estado de condenación y pasa a un estado de salvación. Entonces, ¿qué es estar en condenación y pasar a un estado de salvación? Ser rescatados, ser rescatados. María, Dios la bendiga. Ser rescatados, ¿verdad? Estar en un estado de condenación, la Biblia dice, Dios está irado contra el impío todos los días. La Biblia dice, no es que las personas van a ser condenadas, ya están en condenación por no creer en Cristo Jesús. Entonces, estar en esa situación y salir de ese estado de condenación para pasar a un estado de salvación
Eso es ser rescatado, eso es un rescate. ¿Quién efectúa ese rescate? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es el que viene a sacarnos de ese estado de condenación en el que estábamos. Y viene, como dice José Joaquín, a librarnos de esa ira de Dios que está sobre el pecador no arrepentido, ¿verdad? La ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. Ya no, ya no. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo hemos creído en Él. Entonces, el estar en condenación y pasar a un estado de salvación se necesita un rescate. ¿Quién nos rescató? Cristo. Ahora, aprovechándose de nuestra pecaminosidad, aprovechándose de que Dios estaba irado, de que el juicio de Dios estaba determinado sobre nuestras vidas, y aprovechándose de que estábamos en una situación de pecado, el diablo también nos amarró y nos ató. Y entonces cuando creemos en Cristo, parte de pasar de ese estado de condenación a salvación es también pasar de las tinieblas a la luz, es también pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, es también ser liberado de las garras de Satanás y pasar a la justicia de Cristo. Vea qué cosa maravillosa, es un rescate y solo era posible dando el Hijo de Dios su vida para pagar nuestra deuda que teníamos con Dios Padre. Y al pagar nuestra deuda con Dios Padre, entonces somos libres para tener el favor de Dios y la libertad por el Espíritu Santo de todas las obras de las tinieblas. Entonces vea qué precioso que está aquí. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. Hoy estamos hablando de esta palabrita que es redimir o rescatar, que es prácticamente lo mismo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra manera de vivir? Vana, sin sentido. Una vida tratando de llenar el vacío con compras, yendo aquí, yendo allá, haciendo una cosa, haciendo otra. Y no que estas cosas sean malas, sino que estas cosas no pueden llenar el vacío del corazón del hombre. Y entonces nosotros teníamos una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque incluso nos satisfacíamos en algunas cosas que son pecaminosas. Entonces somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Pero ¿cómo se efectuó ese rescate? Vea qué precioso. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué puede valorar el ser humano más que el oro? ¿Qué puede valorar el ser humano más que la plata? Sin embargo, Dios les llama cosas corruptibles que no pueden pagar el rescate de nuestra vida. Cosas corruptibles que no pueden pagarle. No podemos con oro, no podemos con plata, no podemos con indulgencias, no podemos con maratónicas de Canal 23 o de otros canales cristianos. No podemos con nada de eso pagar el rescate de nuestra alma, pagar la deuda con Dios, ser librados del pecado y de una vida vana. No podemos. El Señor dice, el oro y la plata son cosas corruptibles. Entonces somos rescatados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué puede haber más precioso que la sangre de Cristo? Aquí se está asomando un amigo, ¿verdad? ¿Qué puede haber más precioso que la sangre de Cristo? No hay nada más precioso que la sangre de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, por eso cuando Juan el Bautista ve que Jesús se acerca, ¿verdad?, al Jordán, a las aguas del Jordán, grita, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces Jesús es el Cordero de Dios, un Cordero que no tiene mancha, que no tiene contaminación. Pero oigan esto, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, dos cosas aquí, ¿verdad? Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hiciera el mundo. Dios tenía un plan porque ya Dios, que conoce todas las cosas desde el principio, eso se llama la presciencia de Dios. Dios, que conoce todas las cosas desde el principio, sabía que el ser humano le iba a fallar, pero ya tenía una solución para el pecado del hombre y la rebelión del hombre. La solución era enviar a su Hijo Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Qué tremendo. Pero cuando se manifestó, dice, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Quiere decir que los postreros tiempos comenzaron con la venida de Cristo. Estos no son los postreros tiempos. Ni podemos decir cuando vengan los postreros tiempos. No. Bíblicamente los postreros tiempos comenzaron con la venida de Cristo. Los últimos tiempos comenzaron con la venida de Cristo. Entonces nosotros hoy estamos, como he dicho otras veces así, en la pura colita de los últimos tiempos, en la pura colita de los últimos tiempos. ¿Verdad? Entonces, vean qué lindo, ya destinado Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Cuándo se manifestó? Cuando entró en este mundo, ¿verdad? Gracias, hermana Ilse, muy importante. Cuando entró en este mundo como el Hijo de Dios, naciendo, ¿verdad? De una forma humilde, en un pesebre. Ahí fue donde se manifestó aquel que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, se manifestó en los postreros tiempos. O sea, ahí cuando él nació en ese pesebre, ahí comenzaron los últimos días, hermanos. Ahí comenzaron. Y oiga qué lindo, y mediante el cual, o sea, mediante Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué precioso texto, ¿verdad? Es que a veces estamos leyendo la Biblia y la leemos y ni vemos lo profundo de un texto. Estamos hablando de que para ser rescatados de la gran deuda que teníamos con Dios y para ser rescatados de la vana manera de vivir que vivíamos y para ser rescatados del poder del pecado sobre nuestra vida y para ser rescatados de las garras del diablo sobre nuestras vidas, se pagó un precio, ¿verdad? Un precio, la vida de nuestro amado Salvador. Nosotros, hermanos, el ser salvos significa que hemos sido rescatados. ¿Y qué pasa con una persona que ha sido rescatada? Vive de una manera diferente, ve la vida de una manera diferente y vive agradecido con Dios. Entonces, hay personas que han sido secuestradas y han pasado secuestradas por mucho tiempo y en algún momento fueron rescatadas. Su vida nunca vuelve a ser las mismas, ¿verdad? Y la forma en que afrontan la vida y disfrutan de todo es diferente, ¿verdad? Porque su vida estaba pendiente de un hilito, ¿verdad? Y, y fueron rescatados, ya se daban por muertos, y fueron rescatados, viven diferentes y viven muy agradecidos con la vida y con todo y con Dios, ¿verdad? Entonces nosotros a veces no entendemos que nosotros teníamos una gran deuda con Dios. A veces la gente quiere decir que Dios tiene la obligación de sacarnos adelante al ser humano y ayudarle. Pero no, hermanos, nosotros teníamos una gran deuda con Dios. Perdona nuestras deudas, dice el Padre nuestro. Teníamos una gran deuda con Dios. El juicio de Dios estaba sobre nuestras vidas. Estábamos en un estado de condenación, según dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que no cree en mí ya está en condenación. No va a ser condenado, no necesita ni siquiera presentarse ante Dios Padre para que le diga, no estás en el libro de la vida. No, si no cree en Cristo ya está condenado. Y usted y yo un día no creíamos en Cristo como se debe. Estábamos en condenación. El diablo nos tenía amarrados porque al estar en pecado él tenía
derecho sobre nuestras vidas. Estábamos hechos una desgracia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos rescató. Hay que entender lo que significa nuestra vida cristiana. Es rescate, rescatados. Somos los rescatados por la muerte de Cristo Jesús. Entonces nuestra vida debe ser diferente. Nuestra alabanza debe ser diferente. Nuestra gratitud debe ser diferente porque hemos sido rescatados, ¿verdad? Dice así, verso 18. Quiero leerlo de nuevo, 1 Pedro 1:18, para que lo saboreemos, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados de toda esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, su fe y la mía, y nuestra esperanza sean en Dios. Qué cosa más preciosa. Y este es apenas un versículo. Vea que hemos pasado 20 minutos en un versículo que habla de nuestro rescate por la muerte de Cristo Jesús. Ninguna otra cosa podía rescatarnos. Ningún hombre podía rescatarnos. Ningún ángel podía rescatarnos. Ningún esfuerzo humano puede rescatarnos. Solamente el Hijo de Dios, dando su vida en la cruz del Calvario, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios, pagando el precio de nuestros pecados a Dios, haciéndonos libres, rompiendo el poder del pecado, quitándole el poder a Satanás e introduciéndonos en la familia de Dios. Qué rescate maravilloso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más lo que significaba el rescate en el Antiguo Testamento. Vamos a ver unos versículos. Vamos al libro de Levítico. Al libro de Levítico. Levítico capítulo 25. Génesis, Éxodo, Números. Génesis, Éxodo, Número, Levítico. No, Génesis, Éxodo, Levítico y siguen Números. Nosotros estamos para Levítico, tercer libro de la Biblia. Rescatados por su gracia, aleluya, así es. Levítico. Levítico 25. Levítico capítulo 25. Dice Levítico 25, versículo 25, Levítico 25, 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, vea qué tremendo, digamos, alguien estaba pasando una situación difícil. Entonces pasa como en las casas de empeño, ¿verdad? Que usted puede ir, empeñar algo y luego tener más adelante usted consigue el dinero, ya salió del apuro, después consigue el dinero y va y saca de la casa de empeño, ¿verdad? Bueno, aquí dice, si un hermano, una persona, empobreció y entonces tenía, por ejemplo, un terreno, entonces vendió el terreno
para tener ese dinero y salir de su pobreza y poder alimentar a su familia y a sus hijos. Pero según las leyes israelitas, cada 7 años se podían redimir, de ahí la palabra, se podía redimir lo que se había vendido. Entonces, si yo estaba en una situación de pobreza, podía vender un terreno y sabía que a los 7 años yo podía rescatar ese terreno pagando el precio, ¿verdad? Que, que había otorgado. Pero, vea lo que dice aquí, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces, y no tiene el dinero para rescatar, no tiene el dinero para redimir aquella posesión, el único que lo puede rescatar, el único que puede reclamar esa propiedad, pagar y rescatarla para su hermano, el único es el pariente más próximo, nada más, no cualquier persona. El pariente más próximo es el único que tiene derecho de ir y rescatar aquella propiedad o aquella cosa o aquel animal que se vendió. Entonces, ahora entendemos un poquito por qué la Biblia dice que Dios se hizo carne y se hizo semejante a nosotros en carne de pecado para pagar el precio. Porque nosotros como seres humanos, los únicos que nos podía redimir es un pariente cercano. Y entonces Jesús se hizo, según las leyes de Levítico, se hizo carne para ser nuestro pariente más cercano, que pagara el precio y redimiera, rescatara nuestras vidas. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Ahí es donde vamos entendiendo algunas cosas. El verso 39, ahí mismo en Levítico capítulo 25, verso 39, y vea que estas leyes eran dadas por Dios. Levítico 25, 38 y 39. Dice, yo Jehová vuestro Dios, es Dios el que está hablando, que os saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Entonces, vea qué tremendo que las mismas personas llegaban a una pobreza tal que si tenían un hermano muy próspero, entonces llegaban y le decían, hermano, yo estoy en una situación de pobreza extrema, no tengo cómo alimentar a mi esposa y a mis hijos, ya no tengo nada que vender, entonces quiero venderme a ti como esclavo, ¿verdad? Se suponía que el hermano tenía que tratarlo bien, como esclavo, tratarlo bien. Esa era la diferencia de la esclavitud en el pueblo de Israel a la esclavitud que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿verdad? Esclavitud de personas, a veces negritas, ¿verdad? O de otras razas. Ese tipo de esclavitud era la que predominaba en todas las naciones alrededor, pero la esclavitud que había en Israel era muy diferente. Aún los esclavos tenían derecho, algunos derechos, ¿verdad? Y privilegios. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? Si tu hermano empobreciere y se vendiere, ¿verdad? Entonces, la Biblia usa esto para hacer una ilustración, una analogía. Dice que nosotros estábamos vendidos al pecado. ¿Verdad? Qué comparación, ¿verdad? Que estábamos vendidos al pecado. ¿Quién nos podía rescatar? ¿Quién, quién por más recursos que tuviera, ningún recurso, ni el oro, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo puede pagar un alma? Oiga, qué tremendo. Ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo puede pagar la libertad de un alma. ¿Quién iba a pagar por nosotros que estábamos vendidos al pecado y esclavos del pecado y esclavos de Satanás? ¿Quién iba a pagar por nosotros? Solamente aquel que se hizo nuestro pariente más cercano, aquel que dice que somos sus hermanos. Cristo dice que Él es el hermano mayor, somos sus hermanos. Aquel que se hizo carne y tomó semejanza, dice, de carne de pecado.
¿verdad? A causa de nosotros, ¿verdad? Solamente Él. Entonces, aquí quedan claras, se aclaran muchas cosas, ¿verdad? Eh, Muy bien. Entonces ahora, comprendiendo este lenguaje, ¿verdad? Es que nosotros vamos entendiendo lo que enseña el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Marcos 10:45, si ya lo tiene, dice así ahora, entendiendo lo que decía Levítico. Veamos ahora Marcos. Y gracias a Alice que nos está poniendo los versículos. Muchas gracias, hermana. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, qué lindo, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué aquí dice el Hijo del Hombre? Dice el Hijo del Hombre para identificarse con el hombre, ¿verdad? Con el hombre. Entonces, el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vea qué lindo. El Hijo del Hombre, o sea, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se hizo nuestro pariente más cercano. Y era el único que tenía la prerrogativa, los recursos, el poder para pagar nuestra deuda de pecado contra Dios Padre. No era el oro suficiente, no es la plata suficiente, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces entendamos, hermanos, qué tremendo es esto de nuestro rescate. Vea, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, para morir en rescate por muchos. Y vea Jesús la conciencia que tenía de cuál era su misión. Vea Jesús la conciencia que tenía de cuál era el precio de la misión que iba a realizar, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién lo está diciendo? Jesús mismo. Y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Esto es tremendo, hermanos. Entonces, hablemos un poquito de qué significa rescate o redención. Significa que algo se había vendido, ¿verdad? Y ahora, si yo quiero volver a tenerlo, tengo que rescatarlo, tengo que redimirlo, ¿verdad? Entonces, el único que puede hacerlo es un familiar y que tenga los recursos. Entonces, por eso Jesús se hizo humano para ser nuestro pariente más cercano y, ¿verdad?, rescatarnos. Estábamos vendidos al pecado, fuimos rescatados. Rescatar, redimir también significa condonar una deuda. Condonar una deuda. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario? Una de las 7 palabras que dijo. La dijo en una palabra griega, tetelestai, dijo desde la cruz. Tetelestai. ¿Sabe qué significa tetelestai? Todo ha sido cancelado. Santo Dios, santo Dios. Tetelestai. Todo ha sido cancelado. He derramado mi vida, mi sangre y la deuda que ustedes tienen con el Padre Celestial ha sido cancelada. El que crea en mí recibe el beneficio de la cancelación de esa deuda. Todo ha sido condonado. Redimir, rescatar, también significa perdón. Significa perdonar. Nuestro rescate incluye el que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y redimir y rescatar tiene otro significado muy importante que es liberar. Y ya ahorita vamos a hablar de esto. Liberar.
verar. Veamos, hermanos, cómo la muerte de Jesús tenía como objetivo rescatarnos. ¿Qué significa? O redimirnos, ¿qué significa? Pagar nuestra deuda con Dios. ¿Mm? Perdonarnos de todos nuestros pecados. Significa eso. ¿Ah? Condonar la deuda. Libertarnos. Libertarnos. Todo eso significa un rescate. ¿Mm? Eh, 1 Timoteo, Primera Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Versículos 5 y 6. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Espero que ya lo tengan. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Estamos analizando todos los versículos que hablan de nuestro rescate y cómo la vida de Cristo, su muerte era necesaria. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vea que enfatiza aquí hombre. Como vimos el estudio, ¿verdad? Que Jesús es hijo de Dios, como enfatizaba hijo de Dios, hablando de que Dios era el que lo engendró. Ahora, todos estos versículos que hablan de la redención y de nuestro rescate, enfatizan la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque están enfatizando que Él asume humanidad, se encarna en María la Virgen, viene a este mundo, ¿verdad? Con un cuerpo humano para ser nuestro pariente más cercano, el único que puede rescatarnos, pagar el precio del rescate. ¿Y cuál era el precio del rescate? No sirve ni la plata ni el oro, sino su sangre, porque su sangre es pura, limpia, santa, inmaculada, ¿verdad? Y eso estaba planeado desde antes que Dios hiciera el mundo, por amor a nosotros. Santo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí viene el verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él, hermanos, se entregó para rescatarnos a todos nosotros. Él lo hizo en rescate por todos. Recuerdo una película cristiana basada en hechos reales, de un pueblo chino y un ferrocarril, un tren que con, lleva unos 3, 4 vagones con mucha gente, hombres, pero sobre todo muchas mujeres y niños. Y los vagones van rumbo a un precipicio, eh, a un lugar donde ya no hay más líneas férreas, sino un precipicio. Y no hay forma de parar esos vagones, solamente que algo se atravesara en las líneas del tren, que pudiera menguar por lo menos la velocidad de los vagones. Y en esa historia verídica, el único cristiano que iba en ese tren decide tirarse a la línea del tren para que su cuerpo amortigue un poco la velocidad del ferrocarril y de esa manera tengan la oportunidad de salvarse los niños y las mujeres y hombres que van allí y que no tienen a Cristo, que tengan una oportunidad. Y entonces este hombre da su vida, se tira a la línea del ferrocarril, da su vida
en rescate por los que van en esos vagones. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Él se entregó, se le tiró a la línea del tren, se le tiró a los rieles del tren, entregó su vida para rescatarnos, el cual se dio a sí mismo, vea, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces dice Pablo, por esto es que Dios me llamó para decirles que Él se tiró a la línea del tren, que Él se entregó, que Él se dio para rescatarles a ustedes. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Cosa más preciosa. Eh, y esto también lo vamos a encontrar en Tito, por ejemplo, en el libro de Tito, que sigue después de 1 Timoteo, sigue 2 Timoteo, y luego viene Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Este es un versículo precioso. Título capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y escuche, quien se dio a sí mismo, de nuevo lo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, observe, hermanos, se dio a sí mismo, ¿para qué? Para redimirnos. Ya dijimos que redención y rescate habla de lo mismo. Se dio a sí mismo para redimirnos, rescatarnos de qué? De la vida de iniquidad que llevábamos, rescatarnos de toda iniquidad y purificarnos y hacernos pueblo de Dios celoso de buenas obras. Y entonces observe la exhortación que le hace Pablo a Tito. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. ¿Cuál es el llamado que le hace Pablo, que le hace Dios a los pastores, a Timoteo, a Tito, a los pastores? ¿Cuál es el llamado? Que exhorten, hablen, reprendan con toda autoridad esto. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué es lo que debemos estar hablando los pastores? Debemos estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar hablando de el precio que Él pagó. Debemos de estarle recordando al pueblo lo que significa ser redimido y ser rescatado de toda iniquidad y ser purificados. Y que si entonces entendemos lo que significa ser rescatados, hermanos, vamos a ser, como dice aquí, un pueblo propio del Señor y celoso de buenas obras, haciendo siempre todo lo bueno que podamos para dar testimonio. Entonces los pastores no deberíamos perder el tiempo hablando de otras cosas como éxito financiero, éxito aquí, éxito allá, prosperidad, porque eso no es lo que Dios nos mandó a hablar. Lo que Dios nos mandó a estudiar y hablar es esto, dice el versículo 15, esto, que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, esto, habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Bueno, sin embargo, este es el mensaje que los creyentes no quieren escuchar. Este es el mensaje que a los creyentes les cansa escuchar y que prefieren ir a esos lugares llenos donde
Lo que se dan son charlas de motivación con algún versículo bíblico y la gente sale muy contenta, ¿verdad? Pero no hay cambio en sus vidas y no hay una conciencia de lo que significa ser rescatados y el precio tan alto que se pagó. Por eso ahora se espera de nosotros que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Qué cosa tan tremenda. ¿Ah? Quiero terminar con dos pasajes donde se ha traducido redimir o rescatar, pero ese redimir o rescatar lleva ya no el significado de perdonar una deuda con Dios, de condonar la deuda o de perdonar, sino que lleva el sentido, eso que se ha traducido como rescatar y redimir, lleva algo que es propio el rescate, la liberación, la liberación. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Todo el pasaje, todo el capítulo 1 viene hablando de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Si usted quiere en su devocional, eh, lea todo el capítulo de Efesios y vea cada cosa que el Señor hizo por nosotros con su muerte. Pero Efesios 1.7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí en griego, la palabra redención ya no es la palabrita lutró, ni es otra palabrita antilutrón también, sino es la palabrita hexagorazo. ¿Y qué significa? Hexagorazo es una palabra formada eh, por dos partes. Ex, que viene del griego, y ya todos sabemos lo que es ex, por lo general es algo, sacar, algo que fue expresidente, ya no es presidente, ahora es ex, ya salió de la presidencia, ¿verdad? Entonces, expresidiario, ya no está en prisión, salió de la prisión, ex, ¿verdad? Ex, sacar, el, esta frase ex habla de sacar. Y agorazo viene de agora, que era el mercado de esclavos. Era donde se llevaban los esclavos. Y ahí en ese mercado de esclavos se exhibían como si fueran ganado. Y se subastaban. Y la gente podía ir a comprar los esclavos. Entonces ahí estaban los esclavos tristes, ¿verdad? Y entonces en ese mercado de esclavos estábamos usted y yo, esclavos del pecado, esclavos por la deuda que teníamos con Dios Padre, esclavos por la vana manera de vivir de nuestros padres y esclavos de Satanás, esclavos de Satanás. Y entonces el Señor dice, vino y nos redimió por su sangre. ¿Qué significa redimir? Ahí la palabrita es hexagorazo. ¿Qué significa? Nos sacó, ex sacar, y agora, agorazo, agora, del mercado de esclavos. Nos sacó del mercado de esclavos. Qué precioso, ¿ah? Nos sacó del mercado de esclavos. El diablo se ufanaba, caminaba en medio de los seres humanos diciendo, son míos, son esclavos del pecado, tienen una gran deuda contra Dios, han recibido la vida vana de sus padres y como hay pecado en sus vidas, el pecado me da la autoridad de tenerlos esclavizados. Pero Jesús dice, vino, derramó su sangre preciosa y nos sacó del mercado de esclavos. Hexagorazo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del mundo. Ya no somos esclavos del diablo.
Ya no somos esclavos. Hemos sido sacados, exagorazo, redimidos, sacados del mercado de esclavos para ser libres en Cristo Jesús. Para ser libres en Cristo Jesús por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Qué cosa más tremenda. Ahora, permítame terminar con una ilustración. Y la mayoría de ustedes tal vez ya saben lo que significa el síndrome del elefante. El síndrome del elefante significa que cuando en un circo adquieren un elefante, eh, lo adquieren pequeño para poderlo domar. Y entonces ponen un gran palo sembrado, ¿verdad? A una gran profundidad, un palo ahí bien fuerte, pero demasiado fuerte, con una cadena. Y al final de la cadena un cepo, una argolla con una herradura. Y se la ponen en la pata del elefante, con una cadena larga. El elefante puede dar vueltas alrededor del palo, pero hasta cierta distancia. Cuando el elefantillo quiere correr e irse, le pega un solo jalonazo la cadena a la pata. Entonces, él va poco a poco domesticándose, entendiendo que solamente él puede caminar en circunferencia a ciertos metros y de ahí no puede porque la cadena no se lo permite. ¿Qué es lo que sucede? Con el tiempo el elefante va creciendo, se hace adulto y le quitan la cadena. Y el elefante sigue dando vueltas, sin cadena, sigue dando vueltas, ya fue libre, ya fue rescatado, por decir algo, de la cadena, ya se la quitaron, ya le quitaron la cerradura, pero el elefante sigue dando vueltas alrededor del palo y no se va de ese contorno, no se va, porque él en la mente sigue pensando que todavía tiene la cadena y si él sale en carrera, le va a doler. Entonces, hermanos, muchas veces estamos esclavizados de muchas cosas pecaminosas, hábitos, ataduras eh, y todo lo malo que usted pueda ponerle, que todavía nos esclaviza aún siendo cristianos, porque Cristo ya nos hizo libres, Cristo ya rompió las cadenas, Cristo nos dio libertad, pero en la mente seguimos siendo esclavos y queremos o pensamos que seguimos estando atados cuando Cristo pagó el precio para que fuéramos libres. Rompamos con el síndrome del elefante, creamos la palabra de Dios, hemos sido rescatados, somos libres en Cristo Jesús. Y ahora, dice Pablo, yo que antes era esclavo del mundo, y esclavo del diablo y esclavo de la injusticia, he sido librado y ahora voluntariamente me ofrezco como esclavo a Cristo, porque yo sé que Cristo es el mejor amo que yo puedo tener. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y espero que este estudio de lo que es la redención, el rescate, nos, nos haga valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos haga caminar con la cabeza en alto, nos haga eh, vivir la vida diferente, entender que no podemos vivir como el resto de la gente porque se ha pagado un precio muy alto por nosotros, ver todas las personas que no tienen a Cristo y entender que ellos no se van a condenar si no tienen a Cristo, sino que ya están condenados. Ya están condenados. Si alguno de ellos cree en Cristo, es rescatado de ese estado de condenación, como lo fuimos usted y yo. Veamos las cosas diferentes. No anhelemos el mundo. No anhelemos esa condición de condenación y pecaminosidad. ¿Qué le tenemos que envidiar al mundo si lo tenemos todo en Cristo Jesús? Dios me los bendiga, hermana Ilse, gracias. Y quiero recordarles, ¿verdad?, que el domingo estamos celebrando a Dios, que nos ha concedido 16 años
de permanecer en Él, en la comunidad cristiana Pozo de Libertad. Dios levantó esta comunidad y la ha sostenido. Él la levantó, Él la ha sostenido. Este servidor es su mensajero y, y somos todos una familia preciosa que vamos a alabar y bendecir a Dios y vamos a compartir unos ricos alimentos porque estamos de fiesta por lo que Dios ha hecho. Y podemos estar de fiesta también el domingo porque Él nos rescató. Dios los bendiga a todos.